¿Cómo están? Hoy en esta mañana ha cantado una canción esplendorosa el coro Gracia. Quisiera que venga rápido la noche para poder oír la música. En realidad ha sido tan esplendoroso, tan bueno. Hoy también vamos a leer la palabra de Hebreos 10. Ustedes les cansa, ¿verdad? Vamos a seguir continuando. Hebreos 10, espero que ustedes busquen. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Si han encontrado, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta aquí hemos leído. Yo, en el año 1965, fui al cuartel y yo terminé en el año. Después de dejar el cuartel, pasó un tiempo, iba anunciando el evangelio en Seúl. En aquel momento, un día, junto con mi esposa, en Skywell de Puga, yo estaba pasando allí, no me acuerdo por qué estaba pasando por ahí, pero en la costa de Skywell hay muchas curvas. De repente empezó a caer mucha nieve, pero había caído tanta nieve y no podíamos ir nosotros en esa inclinación. No había lugar en donde poder estacionar. Justamente allí había un salón de culto. Y en ese salón de culto el patio era grande y nosotros fuimos con nuestro carro al patio del salón de culto. Allí había una habitación y un pastor salió y dijo, entre, hace frío. Quede hasta que se derrita la nieve. Y nosotros entramos allá. Era un pastor que vino de Corea del Norte. Persona de Corea del Norte anteriormente hacía mucho arroz de kimchi. Los coreanos les gusta mucho el kimchi. Hay muchos pastores aquí. Las personas coreanas
personas que viven sin esposa. Hay muchos, pero no hay muchos que vivan sin kimchi. Por primera vez probé el arroz de kimchi y la esposa del pastor, a personas que veía por primera vez de manera tan cálida, realmente nos dijo que almorcemos. No era realmente espléndido la mesa, pero tenía calidez, tenía cariño en la mesa. Nosotros, sin pensar en nada, ya que nos gusta comer, agradecidos comimos el arroz de kimchi. El arroz de kimchi era delicioso. Mientras que comíamos, íbamos hablando. El pastor, hasta hace años, en la cárcel de Daegu, como pastor estaba trabajando, nos contó. ¿Ah, sí? Le dije yo. Yo tengo a alguien conocido en la cárcel de Daegu, por si acaso. ¿Usted conoce a Nam Hinan, que recibió la pena de muerte? Sí, yo conozco muy bien, dijo el pastor. Antes de ir al cuartel, fui a evangelizar en la cárcel de Daegu. Me encontré con este hombre que tenía ejecución de muerte, pena de muerte. Y mientras que vivía, alguien me envió una postal. El hermano Nam Hinan fue al cielo. Esa carta me envió. Ah, él fue al cielo. Y yo pensé, y ya que él dijo que estaba en la cárcel y que lo conocía muy bien, cuando le pregunté si le conocía, yo escuché que Nam Hinan fue al cielo, ¿usted sabe? Sí, yo sé, dijo él. En la cárcel de Daegu, cuando me encontré con Nam Hinan, él había recibido la pena de muerte. Era una persona que mató a alguien, pero en la cárcel, ahora habiendo entrado y recibió la pena de muerte en el juicio, sus padres habían venido y le sujetó, empezó a llorar. Ah, hombre, hombre, lloraban. Después de que recibió la pena de muerte, sus amigos vinieron a llorar con él. Este hombre, ¿qué podía sentir? Él recibió la pena de muerte y después de que recibió la pena de muerte y los padres realmente sentían dolor en su corazón y lloraban y algo sentía raro de que ellos eran distintos antes y también él podía sentir eso en medio de los amigos, por lo cual ya no quería que venga a verlo. Un día esta persona dentro de la habitación, no sé quién, había un pequeño volante acerca del Señor Jesucristo. Este hombre, Jesús, arrugando, quería tirar esto. Estaba solo en una habitación, no había nada. Y bueno, voy a leer, dijo. Empezó a abrir y a leer. Lo leyó una vez, dos veces. No tenía nada que hacer solo y ya, hasta que se gastaba, iba leyendo. Luego esta persona que pensaba llamó al guardia. ¿Usted puede darme una Biblia? Hay muchas Biblias en la cárcel. El guardia le trajo y empezó a leer la Biblia. Él, ¿qué podía sentir en la Biblia? El Señor Jesucristo, cuando murió crucificado, estaba al lado el ladrón que le dice al ladrón, tú hoy estarás en el paraíso conmigo. Habiendo oído aquello,
yo, porque haya recibido la pena de muerte. Realmente mis amigos, mis padres como que ponían distancia, pero el Señor Jesucristo, al homicida, al que recibió la pena de muerte, cuando escuchó que vayamos al cielo, sentía una calidez. Y luego, anunciando el Evangelio, él recibió la salvación. Yo, por primera vez, cuando escuché de él y era la primera vez que lo iba a ver, ¿qué puedo decir al hombre que recibió pena de muerte? No tenía nada que decir. Y luego, yo después de que me encontré con él, con una ropa blanca, él se estaba peinando, él era Nam In Hwan. Nos sentamos de frente. Esta persona, después de que obtuvo el perdón del pecado, dentro de la cárcel, estaba en paz, muy feliz. Yo, ¿cómo iba a poder entender al Señor Jesús si no hubiese sido un criminal de pena de muerte? Tuvimos mucha comunión, fui al cuartel y él recibió la ejecución de muerte. Yo le pregunté, me dijo él, yo le dije, pastor, ¿usted vio la escena de cómo él recibía la pena de muerte? Sí, cuénteme, quisiera que me cuente. Y él me contó. A nivel del mundo entero, cuando ya está en el lugar para recibir la pena de muerte, al que muere, dice que le da 1 hora para que cuente todo lo que tiene en el corazón, para que no muera tal como es. Esta persona ya le iban a ejecutar y cuando le ejecuten, le ponen un manto negro y le cuelgan el cuello y cuando cae la señal, se cae la silla de abajo y el ahorcado muere. En la última ocasión, estando en esa silla sentado, él estaba allí y el que estaba ejecutando le dice, ¿tienes algo que decir? Sí, tengo. Cuente. En ese momento él, que había dicho, ¿podría usted sacarme este manto negro que tengo en la cabeza? Y por favor, le dijo el pastor que le saque eso. ¿Quién estaba allí? Estaba el fiscal que llevaba a cabo la ejecución, el pastor, los monjes que se encargaban de la religión y estaban los guardias. Él se sacó el manto negro y lo que él dijo a algunas personas que estaban allí. Ustedes puede que me consideren miserable, pero yo, ya que no muero realmente toda mi vida y estoy siendo ejecutado, la gente dice que tiene que vivir hasta lo que está destinado un anciano de la iglesia que es médico oriental. Me pidió el nombre y no sabía cómo y le puse Hospital Oriental de Reloj de Arena. ¿Por qué Moreshige? Porque cuando cae toda la arena acaba, pero antes de que acabe hay gente que muere hasta que caiga toda la arena. Este hospital le va a hacer vivir. Es por eso hospital. Cuando ustedes vayan al metro Yangtze, habrá tal letrero. Vayan allí, le puse. Él no ha podido vivir todo su destino y murió. Por lo cual, no sé si sientan pena porque no puedo vivir todo el destino que me alcanza,
Pero yo siento pena por ustedes. ¿Qué dijo él? Ustedes no morirán. Algún día ustedes también morirán. La ley de Corea, porque yo cometí pecado, me ha dado pena de muerte. Pero en la ley del cielo, todo mi pecado ha sido lavado. Y para nada no hay ningún pecado. Por la ley de Corea no tiene pecado, pero ¿quién no ha cometido pecado en la ley de Dios, obteniendo el perdón? Imagínese qué pena. Yo no pude obtener el perdón en la ley de Corea y soy ejecutado, pero por la gracia de Dios, en la ley del cielo, todo mi pecado, yo he sido perdonado y con gozo me marcho. Y comenzó a cantar el himno hasta que camine todo mi camino. El Señor Jesús me guía. Todo ese himno habiendo cantado, dice que dejó de respirar. Allí estaba el fiscal que estaba ejecutando. Empezó a llorar y llorar. ¿Por qué en este país, Corea, aunque cometió pecado, él debería vivir? Es personas como él para hacerlo vivir. ¿Por qué no hay ley para hacerlo vivir? Siento una pena. Él, sin lugar a duda, es una persona que debe vivir. Y el fiscal dice que llorando dijo eso. Yo escuché que dijo eso el fiscal. Señores, cuando cometemos pecado conforme a la ley, somos castigados. La ley del cielo también es así. Ayer, hoy, acerca de Hebreos capítulo 10 estamos compartiendo. ¿Por qué continuamente voy alargando esta temática? Yo, desde pequeño, congregaba a la iglesia. Mi madre, ella era una hija unigénita. En medio de mi abuelo y abuela, fue la única hija que tuvieron. Cuando mi madre era señorita, en lo profundo del bosque vivían y mediante unos misioneros había oído la palabra y había congregado a la iglesia. Mi madre, ya que era la única hija, mi abuelo, mi abuela dice que amaba mucho a mi madre y no se podía permitir que vaya a la iglesia, pero mi abuelo hacía como que no sabía y daba la vuelta a la cara y mi abuela también había permitido que su hija vaya a la iglesia y con empeño mi madre congregó a la iglesia. Y luego mi madre, cuando se casó con la familia de mi padre, es distinto a su familia, la parte del novio. En aquella época uno no podía congregar a la iglesia. Mi madre no podía ir a la iglesia, entonces ella tejía y cantaba el himno y a veces yo podía ver eso. Cuando yo era pequeñito, ella nos permitió ir a la iglesia y ya en las manos de mi hermana yo iba a la iglesia. Cuando yo era pequeño, yo en el año 1944 he nacido y habiendo nacido, un año después de que nací hemos sido liberados por Japón. Sí, yo hice el movimiento, sí, de la independencia. Yo acostado iba chutando con mis pies. Y luego tuvimos la guerra el 25 de junio. La guerra era tan miserable. Hasta ahora, cuando yo pienso en la guerra, siento un escalofrío. Desde aquel momento, ya que congregaba yo a la iglesia,
Lo primero que aprendimos fue 10 mandamientos. No tendrás otros dioses, no harás de ídolos, no hablarás en vano el nombre de Dios. Y yo iba memorizando. Pero yo había desobedecido todos esos mandamientos. En realidad, cuando iba creciendo en el campo, ya que tenía hambre, cuando veía que el trigo maduraba, no podía pasar así simplemente el campo hasta que el trigo, ese trigo no verde, sino tampoco el que está bien maduro, el que está amarillo. Yo sacaba un puñado y lo guardaba en mi pecho. Iba corriendo al pico de la montaña y en el pico de la montaña juntábamos algunos trozos de madera y cuando íbamos cocinando en el fuego, se cocinaba también, frotábamos, volaba la cáscara y nosotros comíamos y quedaba negro nuestra cara, pero era delicioso, estábamos felices. Hasta ahora quiero probar eso de nuevo. No tengo ocasión de probar viniendo a la iglesia. Fuimos a la hora piadosa y pedía perdón yo para que me perdone. A medida que iba cumpliendo más edad, aumentaba mi pecado. Yo tenía tanto pecado y era imposible que yo vaya al cielo. No puedo contar todo lo largo que ha sido. En el año 1962 tenía 19 años en Corea. En aquel momento yo era muy miserable. No había nada de lo que me salga bien. Había fracasado en todo. Lo único bien que había hecho era cometer pecado. Quería despojarme de este pecado. Pero en nuestra iglesia decían que si confesábamos el pecado, se lavaría el pecado. Confesaba, cometía pecado. Confesaba, cometía pecado. Un día el pastor expositor vino y de manera muy difícil me encontré con el pastor expositor. Tengo mucho pecado que debo hacer. Debe arrepentirse. No logro, siempre tengo pecado. Tenga fruto de arrepentimiento. ¿Cómo es tener fruto de arrepentimiento?, le pregunté. El que haya robado, devuélvale todo. Y todo el error que cometió, pida perdón. Entonces, así usted tendrá fruto de arrepentimiento. Yo quería creer bien en Jesús e ir al cielo. Y a un amigo, tenía tanta vergüenza para confesar que había mentido. No podía hacer de día y le llamé de noche. A la noche, él estaba afuera. Yo, serio, le miraba y mi amigo se asustó. ¿Qué pasa?, me dijo. Tengo algo que decirte. Y no podía contarle. Bajo la luz resplandeciente tenía vergüenza. Y había un lugar donde se había acumulado los granos. Habla aquí, me decía él. No, ven aquí. Yo estaba tan serio y mi amigo quedó muy congelado. Y él no quería ir. Y yo le dije, ¿sabes? Lo que te dije ayer ha sido mentira. Perdóname. ¡Estúpido tú!, me dijo él. Ya que le hablé muy serio yo. Tanta vergüenza yo tenía. Así es difícil el arrepentimiento. Yo, pensé que eso era el arrepentimiento, el fruto de arrepentimiento. La Biblia, ¿qué dice que es arrepentimiento? Mi pensamiento, el pensamiento de Jesucristo es distinto. Pero para creer en Jesús no es que simplemente tiene que orarle a la Biblia dejando todo su pensamiento, la palabra de Jesucristo tal como es, debe aceptarlo. Esto es el arrepentimiento. Pero el amigo más próximo, el decir que yo te mentí, era tan difícil arrepentirme. ¿Cómo? Yo iba a pedir perdón de cada uno de los pecados que cometí. Yo no puedo. Yo iré al infierno, así pensaba.
En ese momento había hebreos, pero ¿por qué no supe esto en aquel momento? Pero qué pena, hasta ahora en Corea muchos miembros quieren despojarse del pecado, no pueden despojarse y ellos están sufriendo en gran manera. Yo fui a Ghana en una ocasión. Realizamos el campamento de los jóvenes. 2.200 personas se habían reunido aproximadamente. En aquel momento, el rey, el presidente, la primera dama del presidente, vino para dar el mensaje de felicitaciones. Y la primera dama vino para felicitar a la juventud y bajó. Después que bajó, ellos están ocupados. Dentro de 20 minutos se marchan, pero ella se sentó al lado mío. Y luego yo tuve el momento para dar el mensaje. Hablamos acerca del desarrollo del intelecto, acerca de la vida de creencia. Yo estaba muy apurado, me bajé realmente del avión, estaba tan ocupado, tantas cosas tenía que hacer. Bajándome del escenario estaba la primera dama. Yo debía recibir a ella. ¿Cómo? Yo me iba a ir, hablando al lado de ella, le anuncié el evangelio. Ella obtuvo el perdón del pecado. Estaba muy contenta. Ella se levantó y me pidió, pastor, el señor presidente está muy enfermo. ¿Usted podría orar por él? Claro, yo puedo orar por él. ¿El presidente debe venir hasta aquí? No, yo iré. Y me pidió el teléfono. Le di el teléfono al pastor de la iglesia de Ghana. Rápidamente había llamado y desde las 9 hasta las 9:30 que enviaría un carro y esperamos hasta el día siguiente y llamamos a la soprano Chehemi Park Jin-young y de 9 a 9:30 vamos a ir al palacio. Vamos a preparar algunas canciones de Ghana. Al día siguiente vinieron 2 motos de la comisaría y había carros y la primera dama bajó del carro. Podíamos ir simplemente, usted vino por nosotros. Presentamos a Hemi Choi, Park Jin-young y yo y el pastor Park Bang-won que traducía y el pastor de Ghana. Juntamente nos subimos en un carro y estaban los guardaespaldas. Fuimos al palacio presidencial. El presidente estaba muy enfermo. Park Jin-young, Chehemi, había cantado Yesudami. El presidente estaba recostado en la silla, cerró los ojos y cantaba juntamente Yesudami. Empezamos a hablar. El presidente había dicho, yo creo que voy a morir, pero tengo una preocupación. ¿Por qué? Yo, aunque soy presidente, yo he cometido pecado también. Delante de la muerte, tengo mucho miedo, dijo él. El presidente Ghana, ya que desde pequeño llevaba la vida de creencia, toda su vida, más que cualquier otro presidente de Ghana, él era muy conocido en creer con empeño en el Señor Jesús. Él también es ser humano porque no va a cometer pecado. No había podido obtener el perdón del pecado. Seriamente le pregunté, señor presidente, ¿cómo usted supo que era pecador? El presidente, ¿cómo me había respondido? Porque yo cometí pecado.
¿no soy pecador? Yo le dije, no es así, Su Excelencia. Sea en el país que fuese, cuando uno comete pecado de por sí no fija, tampoco de por sí juzga. Dios, su pecado lo va juzgando. Usted debe ver la sentencia final. El presidente se asustó en gran manera. La persona cuando comete pecado, bueno, yo cometí pecado. No, no es así. En la ley del mundo, mediante el juez recibe el veredicto, conforme a la ley, uno es castigado. Señor presidente, Su Excelencia, Dios, ¿alguna vez usted vio la sentencia que Dios le ha dado a usted? Yo no he visto, dijo él. ¿Usted desea verlo?, le pregunté. El presidente dijo, sí, yo deseo. ¿Dónde está eso?, me preguntó. Está en la Biblia, le dije. ¿Quiere que le abra? Y le abrí. ¿Dónde abrí? Romanos 3, 23, 24, yo la abrí. Porque una vez yo, con un abogado, yo le senté y le iba anunciando el Evangelio. Romanos 3, 23, 24 le iba leyendo. Esta persona se asustó en gran manera. Pastor, esto es una sentencia final. ¿Qué? Romanos 3, 23, 24. Está escrito como una sentencia. Dice que así se escribe la sentencia. El 23, 24, cuando vemos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto, sin lugar a duda, está haciendo una figura de una sentencia. A alguien que yo conozco dentro de la cárcel, habiendo cometido homicidio, entró a la cárcel. Y yo me encontré, cuando fuimos a realizar estudio bíblico en la cárcel, él contaba la sentencia que había recibido. El juez que dijo, fulano ha matado a una persona. Esta persona por homicidio había entrado. El fiscal le había mandado pena de muerte. Él no creía para nada en el Señor Jesús, pero después de que recibió la pena de muerte, cuando volvió a la cárcel, por primera vez, dice que delante de la pared se arrodilló. Señor Dios, yo no sabía que usted existía. Si usted realmente existe, permita que yo realmente pueda liberarme de la sentencia a muerte, entonces toda mi vida serviré viviendo al Señor, viviré sirviendo al Señor. Y así oraba. Ese día, todos los que habían tenido sentencia grave había venido. Fulano, ¿cómo se llama? Y ponía su dirección y le daba la sentencia. Pena de muerte, pena perpetua, cadena perpetua. Y todos que habían recibido la sentencia, no había ni un sonido. Era el momento de esta persona. Fulano, su nombre, su dirección, y todo estaba correcto. El juez iba leyendo la sentencia. Fulano,
tal había matado a una persona, por lo cual debe recibir el castigo grave. Eso es lo justo, pero el que ha matado no lo conocía. No podemos decir que ha sido un homicidio preconcebido y vemos que él reflexiona, por lo cual le damos sentencia de 10 años. Esta persona, cuando el fiscal le había dado pena de muerte y luego el juez le dijo 10 años, gracias, 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 entonces el guardia le llevaba y estuvo durante 10 años en la cárcel, se encontró con nosotros, obtuvo el perdón del pecado. El que memoriza, fulano, tal, ha matado a la persona, por lo cual se merece la pena, pero la más grande. Pero no conocía al que mató, no podemos decir que era preconcebido, por lo cual también vemos que se arrepiente, le damos una pena de 10 años. Y estaba muy agradecido él. Y luego terminó el juicio. En principio cuenta el criterio de la ley y tal cosa. Y al último dan la conclusión. En Romanos 3:23-24 es igual a una sentencia, por lo cual, por cuanto todos aquí dice, fulano ha matado a alguien, por cuanto todos pecaron, ¿correcto? Por lo cual están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos. Luego, habiendo realmente cometido pecado, siendo justificado gratuitamente, ahora Jesucristo recibió el castigo por todo lo que cometió el culpable y ya lo ha perdonado y mediante la gracia. La sentencia es justo, ha sido justificado. Esta sentencia, señores, no es ni de un homicida, no es de una persona que cometió adulterio, tampoco hurto, sino que a todas las personas esto se le aplica. Todas las personas, por cuanto todos pecaron, fulano cometió pecado, se refiere a que cometió pecado, por lo cual se merece el castigo el más grande, se merece el castigo de ir al infierno. Pero, ¿qué entra allí? Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo murió crucificado, recibió todo nuestro castigo, nos salvó del pecado y nos salvó, por lo cual, mediante la gracia de Dios, yo, el que me arrepienta, el que pague los diezmos, el que haga cosas buenas, no se refiere a ello, sino que el Señor Jesucristo sobre la cruz, todo castigo del pecado que yo debo recibir, lo ha recibido. Ahora, dice justo la sentencia y dice siendo justificados. Por lo cual Dios, claramente he cometido pecado. Persona como yo, he mentido mucho, he robado mucho. No son una o dos cositas. Cometí mucho pecado, me merezco ir al infierno eterno, pero el Señor Jesucristo, todo el castigo de mi pecado lo ha recibido y de antemano mi pecado acabó, por lo cual Dios me dice, justo, no hay pecado. Tan, va dando la sentencia. Al presidente yo le anuncié la palabra.
Su excelencia, en Romanos 3, 23, 24, Dios ha dado la sentencia a su excelencia, porque lo ha escrito. Porque si usted muere este mundo, y cuando la sentencia que ha dado, yo voy a sentenciar de esta manera, a eso se refiere. Amén. Señores, en Romanos 3, 23, 24, esta palabra, ¿por qué Dios ha escrito esto? Diácono Kim, anciano Lee, hermano Par, diaconisa, si tú mueres, así yo voy a juzgarte. No temas, ven rápido. A eso se refiere. Por lo cual, Dios, en Romanos 3, 23, 24, mirando nuestro pecado, Él ha dado la sentencia. ¿Pueden responderme? ¿Entienden? ¿Sí? ¿En voz alta? Sí. Aquí, si diácono usted muere, Dios le va a sentenciar así. Tú has cometido este pecado, pero Jesucristo ya murió recibiendo el castigo de todo ese pecado desapareció, eres inocente, eres justo, ¿entienden? Las abuelas también Dios le dice, tú realmente tenías mucho pecado y has cometido mucho pecado, te mereces ir al infierno, pero Jesucristo recibió el castigo por todo tu pecado, eres justo, no tienes pecado, tan. Esto es la sentencia. En Romanos 3, 23, 24 está como una sentencia porque está escrito aquí, muriendo como el presidente Gana, yo cometí pecado y qué pasa si sin ser perdonado yo muero, y tenía miedo y yo le dije que se calme y mediante la Biblia nos mostró a nosotros esto. Amén. Nosotros, todos ustedes que están reunidos aquí, es la sentencia de ustedes, ¿entienden? Aquí entre ustedes hay alguien que no cometió pecado, alce la mano el que nunca cometió pecado. No hay ni siquiera uno, todos cometieron pecado. Entonces, pertenecen aquí, por cuanto todos pecaron. Ustedes pertenecen aquí y están destituidos de la gloria de Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, redención quiere decir que lo salva, que lo lava por la redención en Cristo Jesús de manera gratuita. Jesucristo murió por nuestro pecado, no tenemos nada que hacer y no hay ninguna paga, por lo cual Dios nos dice, justo, no tienes pecado, eres limpio, eres santo, y esa sentencia de antemano nos lo da. Amén. Amén. Y después de que ustedes mueren y van a la esquina, no vayan simplemente así, memoricen todo esto, ¿entienden? Romanos 3, 23, 24, vamos a memorizar todos juntos. Todos van a repetir conmigo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo hacen muy bien, son brillantes. Creo que si van a la escuela todos serán mejores alumnos. Todos vamos a repetir conmigo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, cuando entramos en YouTube, Pastor Oxupar predica la prédica de 2 minutos, el que justifica a Dios. Aparece el sermón. 130,000 personas han visto esto. Por la redención de Cristo Jesús nos ha redimido y nos dice que somos justos. Nosotros tenemos que creer en ello, la palabra de Dios. Dios nos dice justos, entonces somos justos. ¿Cómo somos justos? Comúnmente la gente no conoce bien la Biblia y Jesucristo le lavó el pecado, de nuevo comete pecado, por lo cual dice que no somos pecadores. Dice, yo perdono tu pecado, pero el que vuelvas a cometer no te perdonaré. No dice así. Había lavado todo, por lo cual somos justos. No es que debemos tratar para obtener el perdón, sino que debemos creer de que el pecado ha sido perdonado. Amén. El pecado de ustedes creen de que ha sido perdonado. Nosotros ayer a la mañana, a la noche, con Hebreos 10 hemos compartido aquí lo más claro. Esto es solamente una parte y hoy nosotros vamos a finalizar Hebreos 10. Vamos a compartir porque la ley, teniendo ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Sí, ya el hombre cuando tiene 20 años, 1,000,000 de células del cerebro muere. Ya hace más de 50 años que tengo más, después de los 20, ha muerto todas mis células y memorizo y me olvido de todo. Y cuando antes de morir yo repito así, creo que lo recordaré más. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dios a nosotros nos ha dado los 10 mandamientos, la ley y el sentido de la ley. Comúnmente la gente se pone a pensar y cree que la ley son los 10 mandamientos, pero la ley que la Biblia se refiere, lo primero, eso que está en los 10 mandamientos, eso se le dice que es ley. No dirás falso testimonio, honrar a tus padres, tú honrarás el día de reposo y aquello viene a ser los mandamientos de Dios, es ley. Otra cosa, ¿cómo se le dice ley? Cuando nosotros diferenciamos la Biblia, ponemos libros de las leyes, históricos, proféticos, poéticos, así se divide. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio son libros de la ley, así se menciona. Y luego Génesis, Levítico, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Crónica, estos son libros históricos. Y luego Salmos, Proverbios, estos son poéticos. Y luego Ezequiel, Jeremías, Daniel, Isaías, Ezequías, Joseas, estos son libros proféticos. Entre los proféticos tenemos proféticos mayores, proféticos menores, y de tal manera el Antiguo Testamento, todo por entero, así se divide. Entonces, ustedes, la palabra de ley, que es, en primer lugar,
En el Antiguo Testamento tenemos los libros de la ley y se refiere a ello. En segundo lugar, la palabra de Dios que nos dio los 10 mandamientos, a eso se le dice también mandamiento, ley. Pero esto que ahora vamos compartiendo, conforme a la ley, uno realiza el sacrificio y mata oveja, acerca de ese punto va hablando. Por lo cual, en 10.1 dice que, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Esto a qué se refiere? Cuando realizamos los sacrificios que está escrito en la ley, lo que en adelante va a ocurrir es la sombra que nos muestra aquello. No es la realidad misma, no es la figura verdadera. Es decir, en la ley, cuando matan al cordero y realizan el sacrificio, se lava el pecado. ¿Entienden? ¿Verdad que es así? En Levítico 4, conforme a la ofrenda de expiación, va matando a la oveja y le pone con su sangre en el cuerno del altar, derrama en la tierra la sangre y le corta el vientre, saca toda su grosura y lo quema en el altar por completo. Entonces termina el sacrificio de expiación. Y la manera para realizar el sacrificio, eso también es ley. El matar a la oveja mediante la ley, así se obtiene el perdón del pecado. No es la imagen verdadera. Manifiesta lo que en adelante vendrá, es la sombra. ¿Sombra de qué cosa? El Señor Jesucristo, mediante Juan el Bautista, obtuvo el bautismo, cargó todo nuestro pecado y cuando murió sobre la cruz, esa sangre, cuando lo derrama en el cielo y en el altar, nuestro pecado eternamente lo redime y esa realidad nos lo muestra. Es una de aquellas sombras. ¿Logran entender? Eso es simplemente sombra. Cuando uno mata al cordero, había sido perdonado el pecado en el Antiguo Testamento, pero cuando volvía a cometer pecado, debía volver a realizar el sacrificio. Cuando volvía a cometer pecado de nuevo, y todos los días debía realizar el sacrificio. Por lo cual, este sacrificio para matar a las ovejas, perfectamente a nosotros, no podía lavarnos. Cometemos pecado, lavamos, otra vez cometemos pecado, lavamos, otra vez cometemos pecado, lavamos. Y no es perfecto, quedamos como pecadores. Si nos ha perfeccionado Jesucristo, no hubiese tenido la necesidad de morir crucificado, ¿verdad que sí? No hubiese tenido la necesidad para sacrificarse si nos ha lavado por completo. Ese sacrificio que uno entrega conforme a la ley, al momento lo lava, pero el pecado que vuelve a cometer no puede perdonar. De nuevo debe realizar el sacrificio. ¿Logran entender? Mediante el sacrificio de la ley no puede realmente lavarnos. Nos da el perdón y otra vez comete pecado, nos da el perdón otra vez. Y uno hoy en día sí lleva la vida de creencia, comete pecado, se confiesa y pide perdón. No lo puede hacer. Por lo cual, los mandamientos, matando al cordero cuando obtiene el perdón, es cierto que es perdonado el pecado, pero de manera perfecta, de manera limpia, no acaba, porque si vuelve a cometer pecado de nuevo se convierte en pecador. Logra entenderlo fácilmente, por lo cual, cuando mata al cordero y cuando todo pecado es perdonado, ya que todo pecado ha sido perdonado por completo, ¿hay necesidad de pedir perdón del pecado? No. De nuevo ha cometido pecado, realizado el sacrificio. A eso no le podemos decir que sea perfecto. ¿Logran entenderlo bien? Por lo cual, Dios no deseaba ese sacrificio cuando uno realizaba el sacrificio, porque cuando uno entregaba el sacrificio, si no volvía a cometer pecado, estaba muy bien. Pero ya que de vuelta uno cometía pecado, por más que realizaba el sacrificio, otra vez volvía a cometer pecado, entonces no era un sacrificio perfecto. Por lo cual Dios deseaba realizar un sacrificio perfecto. ¿Cuál era eso? Cuando una vez perdonaba el pecado
ese pecado era perdonado eternamente y nunca más podía volver a ser pecador. Y tal sacrificio realmente confiamos de que es perfecto. Amén. Amén. Por lo cual, el sacrificio en el que mata a la oveja en aquel entonces se perdona, pero no es eterno. Las veces que comete pecado, otra vez realiza el sacrificio, no se lava en cada momento. Entonces, ese sacrificio lo va eliminando mediante la ley y Dios había preparado el sacrificio perfecto. Pero un día, ahora hoy en día, muchos cristianos llevando la vida de creencia, por no conocer eso claramente, allí surge el problema. El libro de Hebreos, ese punto exactamente a nosotros nos lo va explicando. Ese sacrificio que uno entrega mediante la ley va al tabernáculo para realizar el sacrificio. Desde un comienzo tenemos un solo santuario, es el que está en el cielo. Moisés, cuando fue llamado por Dios, fue al monte Sinaí y Dios les dio las 2 tablas, los 10 mandamientos y estaba escrito la ley allí. Sin embargo, Dios a Moisés, el santuario que estaba en el cielo, en el monte Sinaí, eso que estaba, de tal manera había dicho que haga el santuario en esta tierra. Entonces Moisés, mandando a Aholiab, Bezalel, tal como lo había visto, había hecho el tabernáculo, había hecho la mesa para el pan, el incensario, el altar, el arca, todo lo hizo. Y tal como estaba en el cielo, lo hicieron aquí en la tierra. ¿Cuál era el problema? Lo que estaba en el cielo, ya que es eterno, no corre el tiempo allá. No pasa el tiempo. Por si acaso hoy en día, cuando las hermanas casadas se maquillan, ¿conocen los maquillajes antioxidantes? ¿Escucharon acerca de ello? Maquillaje antioxidante, ¿qué es? Nosotros, el que vayamos envejeciendo significa que uno es oxidarse. El bronce, en ese estado en el que se oxida, el oxígeno hace que se oxide. Por eso nosotros decimos el oxidarse, así nosotros nos expresamos. Cuando el hierro se oxida, decimos que es realmente que el oxígeno va oxidando. Cuando no hay oxígeno, el metal, el cobre, tampoco se va a oxidar. El hombre, el que va envejeciendo, se oxida, así dice, pasó por el efecto de la oxidación. No debería decir esto, una vez solamente voy a decir esto. Hoy en día hay maquillajes que evitan el que uno envejezca. Entre aquellos cosméticos se le dice antioxidante. ¿Saben con qué se hace eso? Ustedes no saben bien. El maquillaje anti-envejecimiento se hace con la placenta de la oveja, por lo cual el maquillaje para evitar el envejecimiento. Cuando la oveja el feto está dentro de la oveja, saca a esa oveja, ese feto que no nació, y con ello se hace el cosmético. Ese cosmético es el que tiene
el mejor efecto antioxidante, por lo cual la mayoría, lo que surge del feto de la oveja. ¿Ustedes alguna vez vieron lo que está escrito allí? Alce la mano el que lo ha visto. Sí. Viendo bien. Eso es el antioxidante el que evita que uno envejezca. Realmente es así. Las mujeres quieren ser saludables, pero también quieren ser bonitas. Tienen interés para la belleza las mujeres, ¿verdad? Y cuando uno envejece, no es guapo, yo tampoco. Cuando era joven era guapo yo. Y desde un cierto momento, mirándome, pastor, realmente resplandece el rostro que sale en la pantalla. Debemos de maquillarlo, es feo si aparece así. Y hay un equipo en el que me maquilla y me maquillan. ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente, yo me hiero porque estas luces me hacen envejecer bien rápido. Y yo predicando aquí en el púlpito, no puedo vivir cubriéndome con ello porque tengo que salir en el púlpito. Y el maquillaje que evita la luz del sol hace que uno no envejezca. A eso se le llama antioxidante. Antioxidante. Alza la mano el que se puso esa crema. No son sinceros. Sí, para evitar la luz del sol, ustedes se ponen la crema. Yo me subí en Korean Airlines. Cuando uno se sube en Korean Airlines, allí siempre me dan un set de maquillaje. Allí tenemos peine, también cepillos y la crema un poco más grande que el dedo y dice que es muy bueno para la crema. No le doy a nadie, solamente soy yo el que se pone. Ya que me subo mucho en el avión, hay mucho de eso y con ello. Y ahora tengo la cantidad para ponerme yo solito y hoy a la mañana también me puse. Ya alargué bastante cosas que no sirven. En fin. Yo ramifico las cosas de escándalo. Debería hablar simplemente. No sé qué estaba contando y contamos hasta los antioxidantes. En fin, nosotros en este mundo 70, 80, 90, viene máximo 100 años y uno muere. Pero ya que vive hasta por la eternidad, realmente no debe oxidarse. Si uno no tiene oxígeno, muere. Pero el oxígeno es lo que va envejeciendo a la gente. Qué relación más rara. No debemos de no tener, tampoco tener el oxígeno, pero cuando vayamos a ese reino, creo que hay algo que uno puede vivir sin oxígeno. 1.000 millones, billones, vive uno sin envejecer. Por lo cual, el obtener el perdón del pecado mediante la sangre del Cordero lo derrama y perdona el pecado, se lava el pecado y uno vuelve a cometer, y eso viene a ser el problema. La gente cuando nace y cuando vuelve a cometer pecado, si no vuelve a cometer más pecado, con una vez ya bastaría. Perdona el pecado, pero de vuelta comete pecado y se vuelve otra vez pecador, por más que perdona. Simplemente él, si lo deja, el pecado queda así. Para perdonar el pecado, uno mata al cordero y se perdona, otra vez comete pecado, se perdona, y otra vez comete pecado, pecador, y no pecador, pecador, y deja de ser pecador, y así. Por lo cual la gente, lo lavé, ¿para qué voy a volver a lavarme? Y si, otra voy a volver a cometer. Pasa un año y en una iglesia, una vez al año hacen la confesión, eso está mal. Por lo cual Dios, la razón, ahora matando al cordero de que va a perdonar el pecado, va a perdonar. Pero cuando vuelve a cometer pecado, de nuevo se convierte en pecador, no viene a hacer eso.
debe vivir eternamente con Dios tal persona, por lo cual al momento el lavar el pecado momentáneamente eso no gusta, ¿entienden? Por lo cual eso es una sombra, una figura nada más, pero lo real, cuando uno lava el pecado, debe lavarlo eternamente. Eso es lavar verdaderamente el pecado, ¿entienden? Por lo cual, si todavía el pecado queda, será destruido. En Hebreos capítulo 10 esta palabra, eso viene a ser el tema central. Hoy en día ha leído la Biblia, ha oído el sermón de los pastores, pero si no conoce Hebreos 10, es difícil de despojarse del pecado verdadero, porque no conoce cómo lavarse eternamente. Este pecado no es que se lava simplemente así, sino que eternamente es lavado. ¿Entienden? Por lo cual, cuando vuelve a cometer otra vez, no se puede. Por eso Hebreos 10, ¿qué dice en el 1? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En ese momento puede lavar el pecado, no puede lavarlo cuando fuese, es decir, puede lavarlo el que puede lavarlo, no se lava eternamente. Ese sacrificio que se mata cabra y oveja no lo lava eternamente. El 2, de otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, es decir, si lo hubiese lavado eternamente, realmente, es decir, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Si hubiese sido lavado eternamente, de una vez para siempre, no habría necesidad de realizar el sacrificio acabaría. A eso se refiere el 2. Y entonces, ya ha realizado el sacrificio, ha obtenido el perdón, pero ya que es un sacrificio que no lava para siempre, se realiza todos los días. Si fuese eterno, una vez para siempre, acabaría. Correcto, mi hijo anteriormente, cuando estudiaba en Estados Unidos, conseguimos una casa, estaba al comienzo en la iglesia, era lejos de la universidad. Debíamos pagar el alquiler de la casa. Cuando pagábamos un mes, mi hijo no tendría necesidad de pagar. Y si pagamos un año, si compramos, hay necesidad de pagar el alquiler, es así. El pecado también, si solamente se lava de un mes, debemos de otra vez realizar sacrificio después de un mes. El que se realiza momentáneamente. Entonces, eternamente, realmente no realizaríamos más sacrificio si es como una compra de una casa. El 2, de otra manera cesarían de ofrecerse una vez, pues los que tributan este culto limpio una vez tendrían ya más conciencia del pecado. No hay necesidad de realizar el sacrificio, ya que eternamente ha sido lavado. El 3, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cuando vuelve a cometer pecado de nuevo se acuerda. El 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. De que lava, pero fundamentalmente no desaparece. ¿Entiende? No desaparece. El 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. No deseaba realmente el sacrificio porque volvía a ser pecador. Había preparado un cuerpo, el que Jesucristo nacería, y eternamente debe lavar el pecado. Dios, eso era lo que deseaba. Y el sacrificio en el que todos los días cometía otra vez, no deseaba. El 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron lo mismo. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Con el rollo del libro está escrito en mí. Entonces, la voluntad del Señor es lavar nuestro pecado para siempre, y para ello vino mediante ovejas y toros. Se lava el pecado, no lo hace eternamente. Entonces, si no es eterno, no es eficaz, porque vuelve a cometer pecado. ¿Entienden ustedes? Por lo cual,
para alabarlo eternamente. El Señor Jesucristo ha venido, el 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. No deseo esto. El 9, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. El que diga que ha sacado lo primero, el lavarlo momentáneamente mediante la oveja, eso lo ha quitado, y mediante el segundo, el lavarlo para siempre, esta ley lo ha erigido. Amén, pueden hacerlo. El 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No es que yo deba de hacer algo, empeñarme, trabajar, sino que Jesucristo muriendo crucificado sobre la cruz, mediante ello hemos obtenido la santidad. Es creer en esto. Ahora, no es que uno tiene que lavar el pecado, sino que el que haya perdonado eternamente, eso se refiere. Por eso Dios nos dice justos, santos, no mirándonos a nosotros, sino que mirando la cruz de Jesucristo, nos dice justo, santo. Pero, porque la gente no conoce Hebreo 10, qué pena, muchos cristianos de Corea por el pecado sufre y pide perdón del pecado, ora en las montañas, ora al monte Chongue y va al monte a llorar. ¿Por qué? Porque así ha perdonado, pero no conoce esto. Luego el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. De nuevo va repitiendo, por si no lleguemos a entender. El 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. ¿Ustedes logran entender esto? La sangre de Jesucristo para siempre nos ha lavado. Sea cual fuera el juicio, no nos puede juzgar. A eso se refiere. ¿Ustedes pueden hacer amén? Aquí está Pak Jin-young Chehemi, ¿sí? Pak Jin-young Chehemi, delante del presidente de Ghana. Ha cantado la canción Tanta Gracia hemos hallado. Vamos a oír la canción y vamos a acabar. 예수 덤비 어두운 숲
Yesu domi, Yesu domi, Yesu domi, odomunsu, Hallelujah, hey, Yesu domi, Hallelujah, hey, Yesu domi, Hallelujah, hey, Yesu domi, Hallelujah, hey, odomunsu, Hallelujah, hey, Yesu domi, Hallelujah, hey, Yesu domi, Hallelujah, hey, Yesu domi, Hallelujah, hey, odomunsu. Amparanya kupokna tumarakwa ende yedaso tiasi sobra rekotur kwa yedindenara weinde furio imu tuma papa biara iridi ofirinya menemoa yenoti yerebatu ebenezaya tirasi nienya menaboa yenaboduim bumayentu ebedeza nyamenaboa yenaboduim ebedeza Muchas gracias. El presidente Ghana, habiendo oído este himno, oyó el Evangelio y obtuvo el perdón del pecado. Y después de 4 horas fue al seno del Señor. El coro ha cantado mucho delante de muchos presidentes. En cada momento se ha anunciado el Evangelio. Y el presidente ha obtenido la salvación. No es otra cosa sino que la palabra de Hebreos de antemano. El Señor Jesucristo nos ha dejado limpios, santos, puros. Dice que nos acuerda nuestro pecado, pero por no saber bien decimos así. Este evangelio precioso, no solamente a ustedes, sino que en todo Seúl, en todo el mundo, a todas las personas, yo estoy anunciando. Hoy en día muchos pastores, muchos miembros, especialmente muchas personas de Estados Unidos, oyendo esta palabra, se asombra y se goza por el perdón del pecado. Confío de que Dios va a estar feliz. Claramente entendiendo este perdón del pecado, anunciando a otras personas, todas las personas del mundo. Hay muchos que siguen siendo pecadores, aunque van a la iglesia. Espero que vivan teniendo la esperanza en el cielo. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. No podíamos menos que morir eternamente, pero el Señor ha muerto en lugar de nosotros y nos ha lavado el pecado y le agradecemos. Hoy, Hebreos 10 nos ha despojado del pecado, despojándonos del pecado. Queremos que nos permita servir al Señor con gozo. Este evangelio tan precioso que se ha anunciado a todas las personas, todos nosotros reunidos aquí. Señor, permite su bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.